¿Qué tal, hermanos? Que el Señor te bendiga. Una alegría poder otra vez estar en comunión a la distancia, confiando en el favor del Señor, confiando que el Señor está obrando en cada uno de nosotros, socorriéndonos como nos ha socorrido. Y llegamos allá a esta altura del año, ya casi finalizando el año, con la bendición del Señor. Así que estamos muy agradecidos y deseando que el Señor te siga bendiciendo y guardando y fortaleciendo y guardando tu familia. Bueno, en Hebreos capítulo 11, en el versículo 6, encontramos esta escritura muy conocida, muy familiar para todos los que somos de la fe. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, dice el versículo 7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Gracias, Señor, por su palabra. Hablar de la fe siempre es un desafío. Nadie se ha recibido, creo yo, de máster en la fe, porque todos somos desafiados en la vida de fe, y vez tras vez es como que nuestra barca hace agua a la hora de enfrentar dificultades, a la hora de enfrentar imposibles, pero bendito sea el Señor por su gracia, por su favor, y bueno, por poder acercarnos a esta escritura, que primero nos declara, es una declaración, que sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible. Así que la única posibilidad de agradar a Dios es a través de la fe. Interesante esta escritura porque nos marca esta definición que hace aquí el escritor de los Hebreos y que nos confronta a nosotros. Nos confronta porque uno siempre relaciona la fe con hechos portentosos, con acontecimientos espectaculares, milagros, grandes obras. Pero acá está relacionada la fe con el agradar a Dios. Agradar a Dios. Qué interesante es, porque la fe tiene que ver con la confianza. La fe tiene que ver con la esperanza. Y si nosotros decimos amar al Señor, entonces nosotros debemos demostrar ese amor al Señor con esta fe que depositamos en Él, con esta confianza, con esta esperanza depositada en el Señor. Entonces, agradar a Dios está relacionado directamente con el grado de fe que yo tengo en el Señor. Porque dice no solamente que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también se hace necesario algo más. Se hace necesario, dice que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Así que fe para agradar al Señor, pero también fe para acercarnos al Señor. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, crea que Él existe, crea que Él es verdadero, crea que Él es fiel, crea que lo que Él ha dicho va a hacer. De eso se trata, todo eso envuelve, y mucho más, por supuesto, crea que le hay. No se puede acercar uno a Dios con incredulidad. Alguien se acercó al Señor y dijo: creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Reconoció que tenía una porción de fe, una porción que creía dentro de él, pero había una porción, una fracción de su interior que tenía incredulidad, había una desproporción. Era necesario que la intervención del Señor haga que entonces esa incredulidad se torne en fe. Creo, pero ayuda mi incredulidad. Este puede ser nuestro
nuestro clamor de este día, nuestra oración al Señor. El que se acerca al Señor, crea que le hay. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que si alguien se acerca, venga creyendo, venga convencido de que el Señor va a obrar, pero también es importante haber asumido esta fe, como dice acá la Escritura, que es galardonador de los que le buscan. Nadie que busca a Dios lo va a buscar en vano. Nadie que busca a Dios está perdiendo el tiempo y está tirando tiros al aire. El que busca a Dios, cree que le hay, deposita su fe en el Señor, se acerca con esta convicción delante del Señor, debe saber que Él es galardonador. O sea que Él es un Dios que retribuye la fe, que no deja al hombre de fe, a la mujer de fe, no la deja ahí con las manos vacías. El Señor interviene más tarde, más temprano, Él obra, y Él tiene muy presente la paciencia que uno va a ir aportando a esta espera de fe. Gloria al Señor. Por eso el escritor de los Hebreos, como quien adorna un pensamiento y lo ilustra, él menciona a Noé. Y dice que por la fe, Noé, esta fe que cree, esta fe que agrada al Señor, esta fe que cree que el Señor va a retribuir, que es galardonador. Con esta fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¡Qué tremenda fe de Noé! No sé si usted se ha puesto a pensar que Noé tuvo que anunciar algo que nunca se había visto. Tuvo que trabajar para algo que nunca había ocurrido. Tuvo que usar herramientas que nunca se habían usado. Decía mi pastor, él tuvo que inventar herramientas, no solamente a realizar la tarea, pero tuvo que empezar desde cero. Y primero, cuando necesitó un serrucho, dice, aquí hay que inventar algo que corte la madera, ¿no? O sea, él tuvo que añadirle a la fe acción. Es de lo que nos habla el apóstol Santiago, ¿no? Que fe sin obras es muerta, es un cadáver. Entonces, dice de cosas que aún no se veían. ¿Qué ámbito hostil para que una fe crezca? Qué difícil es que la fe crezca. Pero justamente la fe crece en la hostilidad, cuando uno tiene que sí o sí depositar su confianza en el Señor. Dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué interesante esta escritura, porque la fe de Noé le sirvió para que él se salvase, le sirvió para que él anunciase salvación a todo un pueblo que debía escuchar este mensaje por 120 años, haciendo esta tarea, no desmayando, teniendo una visión permanentemente clara. Y en ese ímpetu de anunciar, dice la Escritura que la prioridad que él tenía era que su familia se salvase. Su casa, dice, en que su casa se salvase. La prioridad es que tu casa sea salva. La prioridad es que los que te rodean vean la fe de Dios en tu vida. Vean que estás agradándole al Señor, vean que estás creyendo por lo imposible y vean que estás creyendo en un Dios que es galardonador, aleluya, de los que le buscan. No estás buscando en vano al Señor. Sigue adelante. Noé lo hizo por 120 años anunciando algo que nunca se había visto, que nunca se había experimentado. Y finalmente podíamos decir, Noé tenía razón. Claro, cuando la gente entendió que tenía razón, Noé, ya era tarde, porque ya el juicio de Dios había venido y las puertas las cerró Dios.
Que no sea tarde para poder confiar en el Señor. Que no se haga tarde depositar nuestra confianza en el Señor. Cree en el Señor, confía en el Señor, deposita tu fe en Él y cree que el Señor es galardonador de los que le buscan. Que el Señor te bendiga y te guarde.